Hola, buenas a todos. Yo soy Javier de Trading 360 y hoy estamos aquí con nuestro querido compañero y amigo Iván para que nos cuente cómo ha sido su experiencia dentro de nuestra comunidad y sobre todo cómo ha cambiado su forma de hacer trading. Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Para empezar, cuéntanos un poquito quién eres y cuánto tiempo llevas en el trading. Bueno, Javier, primero que nada, muchas gracias por este momento para compartir. La verdad que mi nombre es Iván Álvarez, yo tengo experiencia en el área de producción de camarón y mi gusto e interés por el trading comenzó en la parte de la pandemia 2020-2021 y de ahí pues he ido buscando alternativas para poder generar ingresos a lo que actualmente tengo, que es la producción de camarón. Muy bien. Y una cosita, Iván, ¿cómo era tu trading antes de entrar en Trading 360? Me refiero a cómo era tu día a día operando. La realidad es que estaba perdido, Javier. estaba perdido, o sea, realmente viví muchas malas experiencias y la verdad, de algo que yo tenía esperanza que fuera algo muy positivo, se volvió algo muy frustrante. ¿Y ¿Qué es eso lo por que qué? estaba buscando en la parte del trading? Pues realmente un esquema ordenado, una estructura para poder generar dinero de forma continua. Realmente no para vivir, sino para tener un extra. Ya. Pero bueno, la historia parece que va a contarse diferente. Sí. Todos esperamos y sabemos que ese camino y la trayectoria que llevas, sabemos que lo estás logrando y que vas por un gran camino. ¿Y qué era lo que más te frustraba en ese momento? Pues digo, yo estuve en varios lugares, en varias academias y obviamente una de las cosas que a mí me causó más frustración es primero que nada no saber en qué pares trabajar o en qué índices. Eh, Realmente eso me tenía, era la primera frustración y creo que es lo que a todos los que vamos a comenzar tienen, no saben a dónde dirigirse. Y segundo, una vez que tienes el par de monedas o los índices, es entender qué método es el que tú eres más bueno para poder utilizarlo, replicarlo y luego ser consistente. Eso es algo que a mí me causaba la mayor frustración, que estuve dando tumbos de una academia a otra academia a otra academia hasta llegar aquí. Y bueno, ya que lo que dices que has aterrizado aquí, ¿qué fue eh, lo que te hizo ver o tomar la decisión de entrar a aprender esta metodología con Trading 360 ya? Pues, como tú sabes, Javier, pues yo practiqué originalmente con José Ignacio y con Tere, quienes están actualmente en la academia, que tienen más tiempo de experiencia que tú les has enseñado. Y realmente escuchar sus historias, escuchar cómo de no conocer a conocer y cómo de no tener resultados a comenzar a tener resultados, creo que eso fue para mí lo más sólido, lo que me dio la solidez para tomar la decisión. O sea, me está diciendo que fueron las experiencias, ¿no?, con otros miembros de la escuela lo que te convenció o lo que te Así hizo es. dar ese paso para poder entrar. Vale, y dentro de esas experiencias, de esas anécdotas que ellos te contaban, ¿podrías contarnos alguna anécdota o un momento que tú dijeras, por esto me decido, quiero entrar por esto? A mí fue el aprobar, cuando Tere me platicó de cuando aprobó su cuenta, cómo lo hizo y cómo anteriormente estaba, al igual que yo, perdida, y luego tú le enseñaste la parte de la metodología, el trabajo, y luego la consistencia, y luego comenzar a soltarnos con tu guía, con tu mentoría, para poder decir, ahora yo lo puedo hacer, lo he aprendido bien, y lo demuestro a través de pasar cuentas. Eso para mí fue el momento eureka. Fantástico, me encanta.
Claro, al final nuestro foco, ¿no? Nuestra finalidad es que entendáis qué es el mercado, cómo se mueve el mercado y cómo realizar una entrada, dónde colocar el stop, dónde colocar los TP, si hay que sacar parciales o no. Ese es uno de nuestro, por ejemplo, de mi intención, ¿no? De enseñar a todos, porque al final el mercado es complicado, teniendo en cuenta que nosotros estamos luchando y peleando contra la gente más inteligente que hay en el mundo. Obviamente no, tú piensas que si alguien va a robarte el dinero, tú haces lo imposible y lo impensable porque nadie te la quite, ¿no? Entonces estamos luchando contra esa gente. Dentro de la comunidad, cuando empezaste a aprender la metodología y tal, ¿cuál fue el momento en el que tú te diste cuenta, cuando, ¿no? en el aprendizaje, que te hizo el clic la cabeza y empezaste a entenderlo todo, empezaste a aprender, a avanzar y a ver las cosas de, claro, esto que me contaba en la primera clase, mira cómo ahora sí que tiene relación? ¿Te acuerdas de ese momento? Pues, ¿te acuerdas que yo estaba entrando primero a la clase de los principiantes, a mi clase? Sí. Y luego comencé a entrar a la clase de los avanzados. Me acuerdo. Justo en el momento en el que el contenido de ellos y el contenido mío se logró empatar, ese fue el momento en el que até toda la información y dije, ahora ya entiendo. Ahora ya sé cuándo hacer las entradas y cuándo es el momento correcto. Esa parte fue así como espectacular, porque es algo que tú sabes que en mi forma particular de ser, pues soy un poco intenso. Sí. Y definitivamente eso me llevó a decir, wow, ya llegué, lo logramos. Me alegro. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues maravilloso, es maravilloso. ¿Cuál ha sido la parte que más te ha llamado la atención, ¿no? En la metodología? O sea, al aprender las estructuras, en aprender el riesgo, en cómo, cuándo y dónde sacar parciales, cómo entrar. ¿Qué fue lo que más te ha impactado? En primer lugar, que es como construir una casa. Primero comienzas con las bases y luego vas subiendo hasta que la construyes completa y ves los resultados. En la parte de la estructura de precio, las zonas de liquidez, los OR, los PRs, todo eso fue muy importante, pero para mí yo creo que es el todo, Javier. No solamente la zona, sino el conjunto del conocimiento es lo que realmente llega a que tomes decisiones correctas y que tengas más operaciones ganadas que perdidas, y por lo tanto que puedas sacarse la cuenta. Fantástico. Y desde que empezaste a aplicar lo que estamos viendo cada día en Trading 360, ¿qué ha cambiado en tu forma de operar? Primero, la parte de la seguridad. Ahora ya sé cuál es el momento correcto. Obviamente soy perfectible, como ya lo sabes, pero esa parte, el saber cuándo es el momento correcto, es la suma de los indicadores. Cuando vas sumando un indicador y luego otro indicador y luego otro indicador y se van todos alineando a ese trade, eso para mí es algo clave para poder estar tranquilo y decir, ya no tengo miedo y ya no estoy seguro si ese trade va o no va a funcionar, en tanto tenga un buen manejo de mi riesgo. Wow. Sin palabras. Sin palabras. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo describirías tú la comunidad que tenemos dentro? Yo creo que en la comunidad es algo súper importante. El trading, digo, dentro de todo lo que he investigado y he leído y he visto, el trading es una actividad muy solitaria. Es decir, tú estás solito frente a la computadora, viendo los mercados, viendo cómo se comportan, comienzas a hacer tu análisis, pones todos tus indicadores, ves la estructura del precio, ves todas las ORPR,
Navigation, etcétera, etcétera, etcétera. Y los famosos DIPAs, y ya cuando ves que todo se está integrando, es fenomenal. Pero la verdad es que estar solo, tarde que temprano, te hace sentir contento por los resultados, pero un poco aislado. La comunidad lo que te da, en mi parecer, es un sentido de integridad. Es pertenecer a un grupo de personas que están luchando igual que tú por ganar trades y por ser consistente a través del tiempo. Y los aciertos de uno te ayudan a aclarar lo que para ti aparentemente estaba claro, pero resultaba que no. Sí. ¿Ok? Me acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas ayudan, yo lo veo como una comunidad de apoyo, pero a la vez una comunidad social donde el ambiente es positivo, donde todos estamos luchando bajo un mismo objetivo, que es lograr como equipo construir algo mejor. Wow. Y para mí eso es fenomenal. Es una alegría tenerte aquí, Iván. Como tú bien dices, pues tenemos todos nuestros momentos, ¿no?, de intensidad. Y cada uno de nosotros aprendemos de manera diferente, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces, que cuando lo que a uno le funciona para entender un sistema, una metodología o realizar simplemente identificar qué es un fractal o qué es un order block o cualquier explicación que damos durante la metodología, lo que puede valer para uno, para otro, es un mundo aparte, ¿no? Y bueno, es uno de nuestros mayores retos, ¿no? De que todos entendamos todo. Y no es fácil, es una tarea muy difícil, pero te agradecemos porque que formas parte de nuestra comunidad, porque eres una maravillosa persona, se te aprecia muchísimo, no solamente yo, sino el resto de compañeros, y es maravilloso tenerte aquí. Y ya, por último, ¿vale?, para no alargar mucho la entrevista, si ahora mismo te estuvieras viendo, ¿vale?, a alguien que está, o como estabas tú antes de entrar, un poquito perdido, sin saber nada, no tener las cosas claras, ¿qué le dirías? Primero que nada, que el trading definitivamente es una actividad muy rentable y que a través de Trading 360 ya va a lograr sus objetivos. Y dudo que la mayor parte de las otras academias tengan éxito de la manera en la que lo estás haciendo tú con nosotros. Y lo explico. Porque lo que hace que generes dinero a largo plazo es que te transfieren el conocimiento al que está participando, es decir, a nosotros, a los estudiantes, y consolidar tus emociones, pero aparte con dominar todo lo que es el mercado, pero aparte dominar todo lo que es el análisis técnico y lograr ser independiente es muy difícil. Sí, lo es. Entonces, poder trasladarse y decir, ya estoy ahí o voy a estar ahí, wow, para mí sería no lo pienses más. Comienza ahora y este es el momento. Fantástico, muchísimas gracias. Y bueno, ya la última, ¿vale? Y ya algo más personal, ¿no? Y es relacionada a mí, ¿vale? Y yo como mentor, ¿qué es lo que más, dónde más te he ayudado y dónde más crees que he podido hacer hincapié en tu auxilio, en tu ayuda, y puedes ser totalmente sincero? Ya lo sabes, siempre Pues, digo. en primer lugar, a frenarme. Es decir, que no todo es una carrera de 100 metros. Que el trading es una carrera de un maratón de 42 kilómetros y que cada paso tiene que ser aprendido poco a poco para que se fije en ti en el largo plazo. 2, agradezco profundamente lo compartido
y la forma en lo que lo has compartido, no solamente en conocimiento y con experiencia, sino con el deseo y el gusto de ayudar. Es decir, de que nosotros también crezcamos, de que nosotros también seamos independientes, de que nosotros logremos tener una consistencia a través del tiempo del trading, contigo o sin ti. Y no estoy diciendo que no requiera, al contrario, es para que uno, como nuevo trader, pueda ser independiente y hacer sus trades estando en la comunidad, estando en las sesiones o no estando en ellas. Porque al final de cuentas, es lo que hace que uno diga ¡Woohoo! Lo he conseguido este. Iván, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y por sernos tan sinceros con nosotros. Y si tú estás viendo esto y te ves reflejado en lo que está contando nuestro querido amigo Iván y quieres vivir tu propio clic en el trading, os esperamos en Trading 360 días.